Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025, y lo que Rackspace acaba de revelar, no es una utopía futurista, sino una estrategia operativa tan sólida, que redefine el presente de la gestión de infraestructuras y la ciberseguridad. Es un testimonio de cómo la inteligencia artificial, cuando se aplica con precisión quirúrgica a los problemas más complejos de la infraestructura tecnológica, puede generar eficiencias que antes eran inimaginables. La clave no está en la grandilocuencia de los grandes modelos generativos, sino en la ejecución pragmática y detallada de soluciones a problemas concretos. No en los titulares ruidosos que anuncian nuevas capacidades asombrosas, sino en la silenciosa y profunda transformación de las operaciones internas de una empresa, que es donde reside el verdadero valor y la madurez de la inteligencia artificial. Y esta transformación ya está aquí, tangible y operativa, marcando un antes y un después en cómo las organizaciones abordan la tecnología a gran escala. Imagina que la seguridad antes era como tener un guardia que tenía que aprenderse cada nuevo truco de un ladrón leyendo un manual diferente cada vez. Con la inteligencia artificial, es como tener un guardia que no solo lee los manuales, sino que aprende de la experiencia de todos los demás guardias del mundo, predice los nuevos trucos antes de que ocurran y escribe nuevas reglas de defensa automáticamente, en tiempo real, incluso antes de que los ladrones las prueben. No es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas para una defensa proactiva. En cuanto a la arquitectura y el diseño, Rider no es simplemente una herramienta, sino una orquestación inteligente de capacidades de seguridad. Pensemos en ello como el cerebro de una sofisticada fortaleza digital, donde cada componente juega un papel crucial. Este sistema se estructura alrededor de varias capas interconectadas. En su base, tenemos un robusto sistema de ingestión de datos, capaz de procesar cantidades masivas de registros de seguridad de diversas fuentes, desde cortafuegos hasta puntos finales y aplicaciones, unificando esta información fragmentada. Sobre esta capa, Rider integra flujos continuos de inteligencia de amenazas de diversas fuentes externas e internas, lo que le permite estar al tanto de las tácticas, técnicas y procedimientos más recientes utilizados por los adversarios. El corazón del sistema reside en su motor, RAISE, que es una sofisticada red neuronal entrenada específicamente para el dominio de la ciberseguridad. Este motor procesa los datos de registro y la inteligencia de amenazas, identificando patrones y anomalías que podrían indicar actividad maliciosa. Pero la verdadera innovación se encuentra en la interacción de RAISE con los grandes modelos de lenguaje. Estos LLMs no solo analizan el texto de las descripciones de amenazas, sino que también interpretan el contexto y la intención, permitiéndoles traducir la información de seguridad compleja en reglas de detección concretas y ejecutables. Los componentes se comunican a través de una red de API y microservicios, asegurando que los datos fluyan sin interrupciones entre la ingestión, el análisis, la generación de reglas y la integración con las herramientas de seguridad existentes de Rackspace. El papel principal de cada parte es convertir una montaña de información cruda en defensas cibernéticas automatizadas y altamente efectivas, pasando de la inteligencia a la acción en cuestión de minutos, no de días. El proceso y el funcionamiento de Rider demuestran cómo Rackspace está utilizando la inteligencia artificial para ir más allá de la simple automatización, hacia una verdadera autooptimización en seguridad. La información, desde los registros de actividad de la infraestructura hasta los últimos informes de inteligencia de amenazas, se ingesta y normaliza constantemente. El motor RAISE toma estos datos y los somete a un análisis profundo utilizando algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones, correlacionar eventos y detectar desviaciones de lo que se considera un comportamiento normal. Por ejemplo, si un usuario accede a recursos desde una ubicación inusual y descarga una cantidad anómala de datos, RAISE podría marcarlo como sospechoso basándose en su entrenamiento previo. Lo que hace diferente a este enfoque, frente a los métodos tradicionales, es la intervención de los grandes modelos de lenguaje. Cuando RAISE identifica una posible nueva amenaza o un patrón de ataque emergente, los LLMs entran en acción. Utilizando su comprensión del lenguaje natural y su vasto conocimiento de los marcos de seguridad como MITRE, ATT y CK, los LLMs son capaces de generar automáticamente nuevas reglas de detección. Esto no es una simple búsqueda de palabras clave. Es una interpretación contextual y la creación de lógica de detección compleja que puede ser implementada directamente en las plataformas de seguridad de Rackspace. Por ejemplo, si se detecta una nueva variante de ransomware que utiliza una técnica específica de ofuscación de archivos, el LLM podría generar una regla para buscar esa técnica, en lugar de una firma específica que pronto quedaría obsoleta.
La eficiencia es drástica, porque se elimina la necesidad de que los ingenieros de seguridad escriban manualmente estas reglas, un proceso lento y propenso a errores. En lugar de ello, los humanos pueden centrarse en la estrategia y la investigación de amenazas más complejas, mientras que la inteligencia artificial se encarga del trabajo repetitivo y de alto volumen, garantizando que las defensas estén siempre actualizadas frente a un panorama de amenazas en constante evolución. Los resultados de estas implementaciones son notablemente concretos, y se manifiestan en varios casos de uso principales. En primer lugar, la ***, creación automatizada de reglas de seguridad *** con Rider. Esto significa que Rackspace ha logrado reducir el tiempo de desarrollo de nuevas detecciones de amenazas en más de la mitad. Por ejemplo, una nueva variante de ataque de **phishing** que antes habría tardado días en ser analizada y para la cual se habría escrito una regla manual, ahora se puede traducir en un criterio de detección, listo para la plataforma, en cuestión de horas. Antes, este proceso requería la intervención manual y experta de ingenieros de seguridad para interpretar las amenazas y codificar las reglas. Ahora, se hace de forma autónoma y consistente. La diferencia es abismal en términos de agilidad y capacidad de respuesta. Además, han reducido significativamente el tiempo medio de detección y respuesta, lo cual es crítico en ciberseguridad. En segundo lugar, la compañía también posiciona al *** inteligencia artificial agentiva *** como una solución para eliminar la fricción en programas de ingeniería complejos. Un ejemplo citado en un post de enero sobre la modernización de entornos VMware en AWS, describe un modelo donde agentes de IA, que son programas autónomos capaces de percibir, razonar, actuar y aprender, gestionan el análisis intensivo de datos y muchas tareas repetitivas. Sin embargo, Rackspace recalca que el juicio arquitectónico, la gobernanza y las decisiones de negocio siguen siendo dominio exclusivo del ser humano. Imagina que estás construyendo un edificio complejo. Los agentes de IA son como equipos de albañiles altamente cualificados que ejecutan tareas específicas y repetitivas con una eficiencia asombrosa. Pero el arquitecto humano es quien diseña el plano, toma las decisiones estructurales críticas y asegura que todo cumpla con la normativa. Antes, los ingenieros senior a menudo quedaban relegados a tareas de migración laboriosas y repetitivas. Ahora, estos agentes liberan a ese talento humano para concentrarse en la estrategia y la innovación. En tercer lugar, Rackspace también presenta una imagen de *** operaciones asistidas por IA ***, donde el monitoreo se vuelve mucho más predictivo. Los incidentes rutinarios, que antes consumían un tiempo valioso del personal, ahora son gestionados por bots y scripts de automatización. La telemetría, junto con datos históricos, se utiliza para identificar patrones emergentes, y a su vez, recomendar e incluso implementar soluciones de forma proactiva. Esto es el lenguaje convencional de AIOps, pero Rackspace lo conecta directamente con la entrega de servicios gestionados, sugiriendo que la inteligencia artificial se usa para reducir el coste de la mano de obra en las cadenas operativas, además de los usos más familiares de la IA en entornos orientados al cliente. Este enfoque se centra en mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones, lo que se traduce en un mejor servicio y menores costes para sus clientes. Sin embargo, es fundamental ser honestos sobre las *** limitaciones actuales *** de estas tecnologías. Aunque potentes, los sistemas de inteligencia artificial de Rackspace no son una solución mágica que opere en un vacío. Todavía no pueden realizar el juicio arquitectónico, la toma de decisiones estratégicas de negocio o establecer la gobernanza. Esas son prerrogativas estrictamente humanas. La inteligencia artificial actúa como un asistente hipereficiente, pero no como un sustituto completo. Por ejemplo, aunque Rider automatiza la creación de reglas de detección, la validación final y la supervisión de estas reglas siguen requiriendo la intervención de expertos en seguridad para asegurar que no haya falsos positivos o que las reglas no sean explotables. Además, el rendimiento de estos modelos depende críticamente de la calidad y la consistencia de los datos. La fragmentación y la inconsistencia de los datos siguen siendo barreras significativas para la adopción de la IA, incluso con los sistemas más avanzados. Los propios creadores de estos sistemas advierten que la implementación inicial y el ajuste fino requieren una experiencia considerable y una inversión en la infraestructura subyacente. La inteligencia artificial aumenta las capacidades humanas, pero no anula la necesidad de ellas. Es importante entender que la inteligencia artificial es una herramienta formidable, pero no es la panacea para una mala estrategia o procesos empresariales deficientes. De hecho, puede amplificar los problemas existentes si no se aborda con una base sólida de gobernanza y datos. En la *** comparativa con la competencia ***, es interesante observar cómo Rackspace diferencia su enfoque de otros gigantes del sector.
La empresa hace una mención explícita a Microsoft, destacando que, si bien Copilot ha evolucionado hasta convertirse en una capa de orquestación capaz de ejecutar tareas multipaso y ofrecer una amplia elección de modelos en su ecosistema, las ganancias reales de productividad solo se materializan cuando la identidad, el acceso a los datos y la supervisión están firmemente arraigados en las operaciones. Esto subraya la filosofía de Rackspace. No basta con tener una IA potente. Hay que integrarla de forma impecable en los procesos operativos existentes, asegurando que los cimientos de la seguridad y la gobernanza estén perfectamente asentados. Para Rackspace, la superioridad no radica solo en la capacidad de la IA, sino en su implementación práctica y su alineación con las disciplinas operativas más rigurosas. Donde Microsoft podría centrarse en la amplitud de sus herramientas y la flexibilidad de sus modelos, Rackspace pone el acento en la profundidad de la integración y la importancia de la higiene operativa. Ambas son válidas, pero la estrategia de Rackspace se percibe como una apuesta por la solidez y la eficiencia en el mundo real de las operaciones de TI, más que por la mera funcionalidad. El impacto en la industria tecnológica de este enfoque de inteligencia artificial operativa es multifacético y profundo. En primer lugar, marca un cambio significativo en la conversación sobre la IA, alejándola de la mera fascinación por las capacidades generativas o las interfaces de usuario atractivas, para centrarla en la IA como disciplina operativa. Esto significa que las empresas de tecnología, especialmente aquellas en el sector de los servicios gestionados y la ciberseguridad, se verán obligadas a ir más allá de las promesas y a demostrar el valor real de la inteligencia artificial, a través de mejoras concretas en sus propios procesos internos y en la eficiencia de la entrega de sus servicios. Esto, a su vez, elevará el listón para todos. Los competidores de Rackspace no solo tendrán que responder con sus propias soluciones de IA, sino que también tendrán que justificar cómo esas soluciones abordan los mismos cuellos de botella operativos que Rackspace está resolviendo. Podríamos prever un aumento en fusiones y adquisiciones en el espacio de AIOPs, así como una mayor inversión en herramientas y plataformas de integración de datos, ya que la calidad y consistencia de estos se revelan como el verdadero cuello de botella para la adopción efectiva de la IA. El equilibrio de poder podría inclinarse hacia aquellos que no solo desarrollan inteligencia artificial, sino que la aplican con maestría para optimizar su propio funcionamiento. En sectores específicos las implicaciones son igualmente transformadoras. En el ámbito de los servicios gestionados donde Rackspace opera, la inteligencia artificial operativa puede reducir drásticamente los costes laborales asociados a tareas repetitivas y de bajo valor añadido, permitiendo a los proveedores ofrecer precios más competitivos sin sacrificar la calidad. Al mismo tiempo, la mejora de la eficiencia y la proactividad en la resolución de incidentes se traducirá en una mayor satisfacción del cliente. Para el sector del ciberseguridad la inteligencia artificial como la que utiliza Ryder es un cambio de paradigma. Permite a los equipos de seguridad anticiparse a las amenazas, automatizar la creación de defensas y reducir la fatiga de las alertas, que es un problema crónico. En un reciente conjunto de publicaciones en su blog corporativo, Rackspace, un actor fundamental en el mundo de los servicios gestionados y la modernización en la nube, ha puesto de manifiesto una serie de desafíos que resuenan profundamente con muchos profesionales de la tecnología. Estos cuellos de botella son demasiado familiares. La complejidad de los datos desordenados, la falta de una propiedad clara en los procesos, las brechas significativas en la gobernanza de los sistemas, y quizás lo más crítico, el coste creciente de ejecutar modelos de inteligencia artificial, una vez que se implementan y escalan en entornos de producción. Lo verdaderamente interesante es cómo la compañía enmarca estas problemáticas no como meros obstáculos técnicos, sino a través de una lente estratégica muy específica: la entrega de servicios, las operaciones de seguridad y la modernización de la nube. Esta perspectiva nos indica con meridiana claridad dónde Rackspace está invirtiendo su propio esfuerzo y recursos, no solo en la conceptualización, sino en la implementación activa de soluciones basadas en inteligencia artificial. Es un enfoque que prioriza la aplicación práctica de la IA para resolver problemas operacionales reales, en lugar de perseguir innovaciones puramente teóricas. Se pasa de un modelo reactivo a uno predictivo, haciendo que las defensas sean más robustas y adaptables frente a un panorama de amenazas en constante evolución. En el ámbito del consultoría y modernización de la nube la inteligencia artificial agentiva puede agilizar proyectos complejos que antes eran intensivos en mano de obra y recursos. Al automatizar el análisis de datos y las tareas repetitivas en migraciones como las de VMware a AWS, se minimizan los riesgos de fallo, se acelera la implementación y se libera a los ingenieros senior para que se centren en la arquitectura y la estrategia, aumentando el valor que pueden ofrecer a sus clientes. Desde una perspectiva social y ética la creciente implementación de la inteligencia artificial operativa plantea varios dilemas y consideraciones importantes.
En términos de empleo la automatización de tareas rutinarias en IT y seguridad llevará inevitablemente a una redefinición de roles. Los trabajos centrados en operaciones manuales y repetitivas podrían disminuir, mientras que la demanda de expertos en gobernanza de IA, ingenieros de prompts, y profesionales con habilidades de análisis crítico y resolución de problemas complejos aumentará. Será crucial la inversión en programas de upskilling y reskilling para la fuerza laboral existente. En cuanto a las preocupaciones de privacidad y seguridad el uso extensivo de la inteligencia artificial en la monitorización y detección de amenazas requiere una gobernanza de datos impecable. ¿Quién tiene acceso a los datos que la IA procesa? ¿Cómo se asegura que no haya sesgos en los modelos que puedan llevar a falsos positivos o a una vigilancia excesiva? La transparencia en los algoritmos y la auditabilidad de los sistemas de IA se vuelven esenciales para mantener la confianza. Finalmente, los dilemas éticos giran en torno a la responsabilidad. Si un sistema de IA comete un error, ya sea al generar una regla de seguridad defectuosa o al automatizar una acción incorrecta, ¿quién es el responsable final? Rackspace enfatiza que el juicio humano debe prevalecer en las decisiones clave, pero la línea entre la asistencia de la IA y la autonomía total se difumina con cada avance. Esto requerirá nuevas regulaciones y marcos éticos que guíen el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial en entornos críticos, asegurando que sus beneficios no se obtengan a expensas de la seguridad o la privacidad individual. El análisis de expertos y las reacciones a estos movimientos de Rackspace, aunque no citadas directamente en el texto original, se pueden inferir con base en la trayectoria de la industria. Es altamente probable que los líderes del sector de la ciberseguridad y la gestión de infraestructuras acojan con agrado este tipo de avances. Investigadores independientes y analistas de mercado suelen insistir en la necesidad de ir más allá del hype de la inteligencia artificial para centrarse en sus aplicaciones prácticas y operativas. La atención de Rackspace en la reducción de la fricción y la mejora de la eficiencia interna resonará fuertemente en una industria que constantemente busca optimizar costes y mejorar la resiliencia. El consenso general probablemente destacaría la importancia de la gobernanza de datos y la consistencia de los mismos como cimientos ineludibles para cualquier implementación exitosa de inteligencia artificial a escala empresarial, algo que Rackspace explícitamente reconoce como una barrera. Es probable que se alabe la transparencia al compartir ejemplos concretos y métricas de mejora, en lugar de mantener la inteligencia artificial en el ámbito de las cajas negras. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema tecnológico reaccionarán con un interés considerable. Los ingenieros de seguridad y los arquitectos de soluciones buscarán comprender los entresijos de Rider y el enfoque de los agentes de inteligencia artificial para la modernización, con la esperanza de aplicar principios similares en sus propias organizaciones. En foros especializados y conferencias, se generará un debate activo sobre la mejor manera de abordar la higiene de los datos y cómo industrializar la inteligencia artificial. Aquellos que ya son early adopters, o están experimentando con la inteligencia artificial en sus propias operaciones, estarán particularmente interesados en las métricas de Rackspace, como la reducción del tiempo de desarrollo de detección en más de la mitad, o la disminución del tiempo medio de detección y respuesta. Estas son las cifras que realmente hablan el idioma del negocio y de la eficiencia. Las preguntas frecuentes girarán en torno a la replicabilidad de estas soluciones, los requisitos de infraestructura, la curva de aprendizaje para los equipos, y sobre todo, cómo garantizar que las inversiones en inteligencia artificial se traduzcan en resultados tangibles y medibles, no solo en proyectos experimentales. Rackspace no solo está construyendo herramientas, está construyendo una hoja de ruta para la aplicación práctica de la inteligencia artificial a escala. Mirando hacia el futuro a corto plazo es decir, los próximos 6 meses, el plan inmediato de Rackspace, tal como se describe, comprende la ingeniería de seguridad asistida por inteligencia artificial, la modernización apoyada por agentes inteligentes y la gestión de servicios aumentada por inteligencia artificial. Podemos esperar mejoras incrementales continuas en estos 3 pilares. Es muy probable que Rackspace extienda la aplicación de Rider y los agentes de inteligencia artificial a más de sus entornos internos y a una gama más amplia de servicios gestionados que ofrecen a sus clientes, convirtiéndolos en características estándar de su propuesta de valor. La adopción en el mercado, especialmente entre las grandes empresas que dependen de servicios gestionados, debería ser
sólida, ya que buscan replicar las eficiencias y mejoras de seguridad que Rackspace está demostrando. Las barreras iniciales podrían incluir la necesidad de educar a los clientes sobre los beneficios de estos nuevos modelos operativos y la integración con sus propias infraestructuras. Medio plazo en los próximos 1 o 2 años, la evolución de esta tecnología se verá impulsada por 2 factores clave identificados en un artículo de Rackspace sobre las tendencias de la inteligencia artificial en la nube privada, la economía de la inferencia y la gobernanza. Esto significa que las decisiones arquitectónicas se centrarán en dónde es más rentable y, conforme a las normativas, ejecutar los modelos de inteligencia artificial. Rackspace anticipa una exploración explosiva en las nubes públicas para las fases de desarrollo y experimentación, pero una migración estratégica de las tareas de inferencia, es decir, la ejecución de los modelos ya entrenados para generar resultados, hacia las nubes privadas. Esta estrategia responde a la necesidad de estabilidad de costes y al cumplimiento riguroso de normativas y requisitos de auditoría. Es probable que los competidores sigan un camino similar, lo que llevaría a una proliferación de arquitecturas híbridas donde la nube pública ofrece agilidad para la innovación y la privada asegura la eficiencia y el cumplimiento para las operaciones críticas de inteligencia artificial. Largo plazo de 3 a 5 años vista, este enfoque de Rackspace podría transformar completamente la forma en que se diseñan, implementan y gestionan las operaciones de IT a escala empresarial. El concepto de inteligencia artificial como disciplina operativa se convertirá en la norma. Veremos sistemas aún más autónomos y predictivos, capaces no solo de identificar problemas, sino de autocorregirlos con una intervención humana mínima. La infraestructura de IT se volverá verdaderamente autocurativa y autooptimizadora, con inteligencia artificial que gestiona todo, desde el dimensionamiento de recursos hasta la seguridad proactiva. Esto hace posible escenarios que antes eran pura ciencia ficción, como la capacidad de un sistema para predecir un ataque cibernético con una alta probabilidad y desplegar contramedidas complejas de forma autónoma, o la capacidad de una infraestructura de nube para reconfigurarse dinámicamente para satisfacer las demandas fluctuantes del negocio, todo ello sin la necesidad de intervención humana constante. La línea entre la capacidad de la máquina y la cognición humana se difuminará aún más, con los humanos asumiendo roles más estratégicos, de supervisión y de innovación, mientras que la inteligencia artificial se encarga del trabajo pesado y de la complejidad operativa. Recapitulemos. Rackspace acaba de demostrar que la inteligencia artificial no es solo una promesa para el futuro, sino una herramienta operacional poderosa que resuelve problemas reales en el presente. Esto significa que la eficiencia, la seguridad y la modernización de la nube pueden ser radicalmente transformadas mediante la aplicación estratégica de la IA en procesos internos. En los próximos meses, veremos cómo estas implementaciones se extienden, sentando un nuevo estándar para la operación de la infraestructura tecnológica. Y a largo plazo, la IA se convertirá en el pilar invisible pero indispensable, que soporta todas las operaciones críticas, redefiniendo el equilibrio entre la intervención humana y la automatización inteligente. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la gestión de servicios y la ciberseguridad. La forma en que las operaciones de IT funcionarán dentro de 5 años será radicalmente diferente a como las conocemos hoy, impulsada por esta nueva disciplina operativa de la inteligencia artificial. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de la tecnología, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Este posicionamiento subraya una visión de la inteligencia artificial como una herramienta fundamental para la eficiencia operativa y la resiliencia empresarial. Un cambio crucial respecto a la percepción de la IA como un simple motor de funcionalidades orientadas al cliente final. Es la inteligencia artificial trabajando entre bastidores, pero con un impacto monumental. Este tipo de revelaciones adquiere una importancia particular en el momento actual, en un panorama tecnológico en el que la presión para integrar la inteligencia artificial en las operaciones empresariales es más intensa que nunca. Muchas organizaciones se encuentran en la encrucijada, conscientes del potencial transformador de la IA, pero luchando con las complejidades inherentes a su adopción a gran escala. Los cuellos de botella que Rackspace ha identificado, datos caóticos, propiedad difusa y costes operativos, son los fantasmas que persiguen a innumerables proyectos de inteligencia artificial en todo el mundo. La elección de Rackspace de divulgar sus propias implementaciones operativas de IA, en este preciso instante, no es casualidad.
responde a la creciente demanda de casos de uso reales y demostrables. Mientras muchas empresas se limitan a hablar de la inteligencia artificial en términos conceptuales o de proyectos piloto, Rackspace ofrece ejemplos concretos de cómo está abordando estos desafíos en su propio entorno, transformando sus servicios gestionados, operaciones de seguridad y estrategias de modernización en la nube. Esta aproximación no solo subraya su experiencia, sino que también establece un nuevo estándar de transparencia y pragmatismo en la implementación de la IA SaaS. Las expectativas previas sobre la IA a menudo se centraban en la automatización de tareas sencillas o en la interacción con el cliente, pero la realidad que nos presenta Rackspace es mucho más profunda, centrada en la optimización de la infraestructura crítica que sostiene todo el ecosistema digital. Las implicaciones iniciales de este enfoque son de gran calado. No estamos hablando aquí de aplicaciones de inteligencia artificial dirigidas directamente al consumidor, con interfaces vistosas y funcionalidades de uso diario. En cambio, Rackspace nos muestra la inteligencia artificial trabajando en las entrañas de los sistemas, en el corazón mismo de las operaciones tecnológicas. Esto es crucial porque son precisamente estos cambios en los procesos internos y en la infraestructura subyacente los que generan los mayores y más sostenibles beneficios. Es un testimonio de que la inteligencia artificial más potente no siempre es la más visible, sino aquella que optimiza la eficiencia, reduce los riesgos y disminuye los costes operativos a gran escala. Esta estrategia afecta directamente a los departamentos de tecnologías de la información, a los equipos de seguridad y a los ingenieros de sistemas, ofreciéndoles herramientas para ser más productivos y proactivos. Al resolver problemas fundamentales como la gestión de datos y la automatización de reglas de seguridad, Rackspace no solo mejora su propia operativa, sino que también sienta un precedente para cómo otras empresas pueden abordar la integración de la inteligencia artificial en sus propios entornos. Esta aproximación nos lleva a un análisis mucho más profundo de cómo la IA puede convertirse en el motor invisible que impulsa la eficiencia en la era digital. Para entender la verdadera magnitud de estos avances, necesitamos retroceder en el tiempo y observar el camino que ha recorrido la inteligencia artificial en las operaciones de TI, un campo que hoy conocemos como AIOps. La visión de una gestión de infraestructura automatizada no es nueva, comenzó a tomar forma en los inicios de los años 2000 con las primeras herramientas de monitoreo y gestión de eventos. Sin embargo, en aquel entonces, estos sistemas dependían en gran medida de reglas estáticas y umbrales definidos manualmente, lo que resultaba en un mar de alertas y una fatiga operativa insostenible para los equipos humanos. En 2010, con la maduración de las capacidades de aprendizaje automático, comenzamos a ver los primeros intentos de aplicar algoritmos para detectar patrones anómalos y predecir posibles fallos. Pero la complejidad de integrar datos de diversas fuentes y la necesidad de una profunda expertise humana para entrenar y ajustar los modelos seguían siendo barreras significativas. Muchos proyectos se estancaron, incapaces de escalar más allá de pruebas de concepto. En 2015, con el auge del Big Data y las plataformas en la nube, la promesa de AIOps se revitalizó. Surgieron nuevas herramientas que prometían correlacionar eventos y reducir el ruido, pero la creación de reglas de detección y la toma de decisiones seguían siendo un proceso intensivo en mano de obra. Los sistemas eran más reactivos que proactivos, y la inteligencia humana era indispensable para interpretar los resultados y orquestar las respuestas. El verdadero hito llegó con la mejora de las redes neuronales y, más recientemente, los grandes modelos de lenguaje, que abrieron la puerta a una automatización mucho más sofisticada y a la capacidad de los sistemas para aprender y adaptarse de forma autónoma. Y es ahora, en 2025, cuando empresas como Rackspace están llevando estas décadas de evolución a una nueva fase de aplicación práctica y operativa, transformando la teoría en sistemas funcionales que abordan directamente los cuellos de botella más persistentes. En este panorama, la competencia en el espacio de la inteligencia artificial aplicada a las operaciones de TI es feroz, con numerosos proveedores ofreciendo soluciones que prometen eficiencia y automatización. Sin embargo, la mayoría de estos enfoques se centran en productos listos para usar, que, si bien son potentes, a menudo requieren una adaptación considerable y una profunda integración manual para encajar en los complejos entornos empresariales existentes. Muchos proveedores se limitan a una capa superficial de análisis de datos o a la automatización de tareas sencillas, sin abordar las complejidades de la gobernanza, la propiedad de los datos y los costes de producción a gran escala. Rackspace, en este sentido, se distingue por su enfoque introspectivo y su decisión de aplicar la inteligencia artificial a sus propios procesos internos y a la entrega de sus servicios gestionados . En lugar de simplemente vender una solución de inteligencia
inteligencia artificial, la están utilizando para optimizar la forma en que operan y prestan servicio a sus clientes. Esto les permite no solo validar la tecnología en un entorno real y exigente, sino también construir soluciones que están intrínsecamente diseñadas para la escala y la complejidad. Mientras que otros están creando herramientas generales, Rackspace está forjando armas especializadas para sus propias batallas operacionales. Esta diferencia es fundamental. No es lo mismo ofrecer una promesa de inteligencia artificial que demostrar su aplicación efectiva en el corazón de un negocio que gestiona infraestructuras críticas para miles de clientes. La lucha por la eficiencia y la reducción de costes en las operaciones de TI es global. Pero Rackspace ha optado por liderar desde el ejemplo, mostrando cómo la IA puede transformar la forma en que se hacen las cosas, y no solo lo que se hace. Uno de los ejemplos más claros y convincentes de la inteligencia artificial operativa dentro de Rackspace se encuentra en su negocio de seguridad. A finales de enero, la compañía desveló un sistema al que denominaron Radar, acrónimo de Rackspace Advanced Intelligence, Detection and Event Research. Se trata de una plataforma de asterisco backend, asterisco personalizada, construida específicamente para el Centro de Ciberdefensa Interno de Rackspace. Entender su relevancia exige comprender el desafío. Los equipos de seguridad, en cualquier organización de tamaño considerable, se ven constantemente abrumados por un torrente incesante de alertas y registros de actividad. En este escenario, la ingeniería de detección estándar, que se basa en la escritura manual de reglas de seguridad específicas para cada amenaza o vulnerabilidad, simplemente no es escalable. Es una batalla perdida contra el volumen y la velocidad de los ataques modernos. Rackspace explica que su sistema Radar unifica de manera inteligente la información de inteligencia de amenazas con los flujos de trabajo de ingeniería de detección. Pero aquí viene la magia. Utiliza su motor de seguridad de inteligencia artificial, llamado RAISE, Rackspace AI Security Engine, y grandes modelos de lenguaje, o LLMs, para automatizar la creación de reglas de detección. Estos sistemas generan criterios de detección que la compañía describe como listos para la plataforma, es decir, directamente aplicables, y alineados con marcos de seguridad reconocidos a nivel mundial, como MITRE, A, T, T y CK.